Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del trastorno de despersonalización-desrealización. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy tendremos el tercer y último episodio de nuestra serie dedicada a los trastornos disociativos y la cerraremos hablando del trastorno de despersonalización-desrealización. Así que revisaremos las características clínicas, las causas y el tratamiento de este desorden psicológico. Todo esto acompañado de un caso práctico para acercarnos mejor al trastorno de despersonalización-desrealización. Como en todos nuestros capítulos, encuentras las fuentes usadas para este episodio en la descripción y ahí también están los enlaces de las redes sociales de Brain to Brain, por donde me gustaría mucho recibir tus comentarios, preguntas o sugerencias de temas de los que te gustaría que habláramos en próximos episodios. Y te invito a que compartas nuestro contenido para que este proyecto de divulgación continúe creciendo. El trastorno de despersonalización-desrealización es un problema de salud mental que reúne los componentes básicos de la experiencia de disociación. Estos componentes, como su nombre lo indica, son la experiencia de despersonalización y la de desrealización. Por un lado, cuando una persona atraviesa la experiencia de despersonalización, siente como si se separara de su cuerpo, de todas sus emociones, pensamientos y sensaciones. Por lo tanto, en un episodio de despersonalización se siente como si se estuviera fuera de su propio cuerpo, al mismo tiempo que se puede observar todas las sensaciones que uno mismo está experimentando, pero es imposible participar activamente en esas sensaciones. Es por eso por lo que con la despersonalización se habla de un fenómeno en el que una persona se desconecta de su propia identidad y de su propia percepción. Y por otra parte, están los episodios de desrealización, en la que las personas sienten que el mundo que les rodea les resulta distante, extraño e irreal. A aquellos que experimentan la desrealización refieren que comienzan a sentirse como si estuvieran en un sueño, en una burbuja o en la niebla. Es como si existiese un velo o una pared de cristal entre ellos y el resto del mundo, por lo que ven a todo lo que les rodea como si hubiera perdido el color, la vida o si el entorno fuera completamente artificial. Además, en esta experiencia las personas sufren alteraciones de su percepción visual y auditiva, de manera que dicen ver las cosas de manera borrosa o de manera muy definida. Tienen dificultades al apreciar la profundidad de los objetos o los espacios y perciben los sonidos acentuados o por el contrario muy disminuidos. Por estas razones, cuando se habla de desrealización, se hace alusión a una experiencia en donde una persona se desconecta de la realidad. Así, una persona con esta patología puede tener episodios de desrealización, de despersonalización o puede atravesar ambas experiencias. Y como sea que se presente, este desorden genera un gran desbalance y deterioro de la calidad de vida de las personas que lo sufren, ya que les impide realizar sus actividades cotidianas de manera adecuada. Para entender de manera más práctica este trastorno psicológico, consideremos el caso de Duván. Duván es un joven de 17 años quien está en su último año de bachillerato. Duván vive en una institución del Estado desde los 11 años, ya que un juez determinó que sus padres no estaban capacitados para cuidarlo adecuadamente. Al principio para Duván fue difícil adaptarse a esta institución, pero después de estos casi 6 años viviendo en ella, ha aprendido a convivir con sus compañeros e hizo de ese lugar su hogar. Además, algo que le ha ayudado mucho a adaptarse fue que ha llegado a sentirse muy apasionado por el deporte. Desde los 14 años empezó a practicar atletismo y se ha vuelto muy bueno en la disciplina de los 100 metros planos. Y por esta razón, él quisiera convertirse en un atleta profesional. Y en verdad, él tiene la posibilidad de hacerlo, ya que la alcaldía de su ciudad, al notar sus habilidades y destrezas como deportista, decidieron apoyarlo y financiar su formación.
Realmente motivado, Duván entrena todos los días y ha mejorado mucho su técnica y su velocidad. Ha ganado algunos campeonatos regionales y se está preparando para las competencias nacionales. Y debido a que Duván ya lleva un largo tiempo en la institución y siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, las personas que son responsables de él le tienen mucha confianza y de un tiempo para acá le han permitido salir de la institución con sus amigos. En una de estas salidas, Duván asistió a una reunión con sus compañeros del colegio y uno de ellos le ofreció marihuana. Duván sentía mucha curiosidad, así que la probó. Inicialmente sintió los efectos comunes, se sintió relajado, con un poco de sueño, luego se sintió eufórico y de muy buen humor. Sin embargo, minutos después empezó a experimentar algo que lo preocupó. Sentía como si estuviera soñando, como si nada de lo que lo rodeara fuera real. Miró a su alrededor y sus compañeros le parecían autómatas carentes de vida. Sentía que todo pasaba en cámara lenta y le parecía que todo estaba rodeado por una niebla que hacía todo lejano y borroso. Incluso las voces se desvanecían y eran incomprensibles. En este momento, Duván empezó a temblar y quería salir de esa situación, así que cerró los ojos y se dio golpes en la cabeza para intentar que las cosas regresen a la normalidad. Sus compañeros, al verlo tan alterado, intentaron calmarlo. Le dijeron que eso era pasajero, pero Duván solo pudo tranquilizarse después de 1 hora y media cuando el efecto de la marihuana desapareció. Él ya se sintió mucho más tranquilo al notar que esa sensación tan desagradable se fue por completo. Regresó a su hogar y pensó que sería solamente una experiencia desagradable que quedaría atrás. Pero días más tarde, mientras estaba en clase, estas sensaciones se repitieron. En esta ocasión no había consumido ninguna sustancia psicoactiva, pero le sucedió exactamente lo mismo que en la reunión con sus amigos. Su salón de clase le resultó un lugar extraño y poco familiar. Todo parecía distante y borroso, y aunque sabía que había alguien hablando, no podía distinguir quién era y qué era lo que decía. Todas estas sensaciones duraron cerca de media hora, hasta que sonó el timbre para el cambio de clase. Y lamentablemente este tipo de experiencias que le generaban tanto malestar se siguieron repitiendo algunas veces, cuando Doan estaba en clases, otras veces cuando estaba con sus amigos y en las situaciones en las que más le molestaban, cuando estaba entrenando. Un día, al terminar un extenuante entrenamiento, Duan se empezó a sentir muy extraño. Él se sentía desconectado de sí mismo. Él sabía que estaba cansado, pero notaba esa sensación muy lejana a él, como si no le perteneciera. Igualmente, sus pensamientos y emociones le fueron ajenos. Él sentía como si sus ideas y sentimientos se los hubiera dado a otra persona de manera que ya no podía experimentarlos. Nuevamente estas sensaciones duraron cerca de 1 hora y Duan ya estaba muy harto de que le sucediera esto, ya que notaba que su desempeño académico y sobre todo deportivo se estaban deteriorando. Además, sus compañeros y profesores lo veían distraído y estaba muy poco dispuesto a socializar. Duan creyó que se estaba volviendo loco y se aisló de quienes lo rodeaban para que no notaran lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, esto empeoró las cosas porque estas experiencias que lo atormentaban se hicieron aún más frecuentes. Por eso, ya sin saber qué hacer, Duvan habló con su entrenador, a quien le tenía mucha confianza, y juntos buscaron ayuda profesional con la que pudo iniciar un tratamiento psicológico. En el caso de Juan, hay pruebas significativas de la presencia de un trastorno de despersonalización-desrealización, ya que él ha visto muy afectado su funcionamiento cotidiano y su bienestar debido a que son frecuentes los episodios de desrealización y despersonalización. La edad media del inicio de los síntomas del trastorno de despersonalización-desrealización es de 16 años, y conforme una persona envejece, las probabilidades de presentar este problema de salud mental se reducen. De hecho, menos del 20% de casos aparece después de los 20 años y menos del 5% aparecen después de los 25 años. Y respecto a las causas, se ha encontrado que el trastorno de despersonalización-desrealización comparte con los otros trastornos disociativos el hecho de que su origen se podría explicar a partir de la presencia de eventos traumáticos en la vida de una persona.
Aquellos que presentan esta patología, en muchas ocasiones, también han sufrido de abuso emocional y negligencia durante su infancia, o también han atravesado otros factores estresantes como la muerte inesperada de una persona cercana o han sido testigos de violencia doméstica. Por esta razón, como en otros trastornos disociativos, existe la hipótesis de que los episodios de desrealización y de despersonalización forman parte de una respuesta que una persona se ve obligada a desarrollar para lidiar con sucesos traumáticos y altamente estresantes que sobrepasan sus capacidades para afrontar este tipo de realidad. Al hablar de la intervención terapéutica del trastorno de despersonalización-desrealización, realmente no se tiene certeza, ya que no se han estudiado sistemáticamente los resultados de los tratamientos psicológicos como para conocer con exactitud su eficacia. Sin embargo, debido a su aparente efectividad, en la actualidad se emplea la terapia cognitivo-conductual para la intervención de este desorden. Con esta terapia psicológica se pretende que el paciente comprenda la naturaleza de sus síntomas, que identifique las fuentes de estrés que desencadenan la aparición de disociación, aprenda estrategias para enfrentar el malestar asociado con la experiencia de desrealización o de despersonalización y pueda conectarse con la realidad interna y externa. Además, si se identifica que el desarrollo del trastorno ocurrió debido a una situación traumática, también es necesario incluir objetivos en los que el paciente pueda asimilar esa experiencia. Con este tipo de intervención se han documentado casos exitosos, pero de cualquier manera son necesarias más investigaciones rigurosas para mayor certeza sobre el tratamiento de este desorden psicológico. En este episodio hablamos sobre el trastorno de despersonalización-desrealización. Comprendimos sus características clínicas, mencionamos sus causas y revisamos el tratamiento que se utiliza para intervenir en este desorden mental. Realmente te agradezco mucho por acompañarme en una serie más del podcast. De verdad espero que hayas aprendido mucho en estos 3 episodios y que ahora conozcas un poco mejor este grupo de trastornos disociativos. Para terminar, la recomendación de esta semana es el cortometraje del 2017 llamado Remanente, en el que vemos la perspectiva de una persona con trastorno de despersonalización-desrealización. El enlace lo puedes encontrar en la descripción. Muchas gracias por escuchar el podcast de Brain to Brain y acompañarme hasta este punto del episodio. Me hace muy feliz recibir sus mensajes, así que si tienes cualquier pregunta, comentario o sugerencia de tema que te gustaría que habláramos en futuros capítulos, no dudes en escribirme por Instagram o por Facebook. Los enlaces de estas redes sociales los encuentras en la descripción. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.